Buenos días, mi nombre es Rodrigo Alonso del Río, soy licenciado en Bioquímica Clínica y médico residente de segundo año de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Getafe. Antes que nada quería agradecer al Servicio de Análisis Clínicos por su invitación para participar en este curso de actualización. El tema que voy a desarrollar son las leucemias y su diagnóstico desde el laboratorio hematológico. Como sabemos, la sangre está conformada por diferentes células y elementos formes, dentro de ella los leucocitos, que vamos a centrar nuestro estudio en ellos. Estas células se generan a través de un proceso llamado hematopoiesis que ocurre en la médula ósea roja a partir del cuarto mes de gestación y durante toda la vida del individuo, donde las células madres hematopoyéticas proliferan y se diferencian, renovando constantemente los elementos celulares de la sangre. Las células madres hematopoyéticas originan precursores mieloides que va a dar lugar a las plaquetas, glóbulos rojos, los granulocitos y monocitos, y un precursor linfoide que originará todas las subpoblaciones linfocitarias. El término leucemia etimológicamente deriva del griego, de leuco blanco, hemia sangre, y se denomina así a un grupo heterogéneo de neoplasias de los tejidos hematopoyéticos, de la médula ósea, la sangre y el sistema linfático. La patofisiología es la transformación maligna de una célula progenitora hematopoyética o en algún estadio más maduro y la consiguiente expansión clonal de la misma que reemplaza o desplaza e inhibe el crecimiento de la hematopoiesis normal. Entonces, en el paciente van a generar diferentes tipos de síntomas según el tipo de leucemia, siendo los más frecuentes fiebres, escalofríos, sudores nocturnos, pérdida de peso, la astenia y la fatiga persistente por la anemia, inmunodeficiencia adquirida, predisposición a infecciones, linfadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, tendencia al sangrado, formación de hematomas, sangrado nasal recurrente por la alteración plaquetaria, dolor o sensibilidad en los huesos por la infiltración de la médula ósea y anemia hemolítica y o trombocitopenias autoinmunes. Otros fenómenos autoinmunes pueden estar relacionados a estos procesos. Entonces, si suponen un grupo de neoplasias muy heterogéneo, ¿cómo las estudiamos? Existen diferentes formas de clasificarlas, algunas basadas en la velocidad de evolución. Vamos a tener las leucemias agudas, originadas de células sanguíneas inmaduras llamadas blastos, que al no poder cumplir sus funciones normales y multiplicarse rápido, la enfermedad va a empeorar con rapidez y exigen un tratamiento oportuno y agresivo. Y las leucemias crónicas, de las cuales hay muchos tipos, algunas con alta proliferación, otras con menos, suelen originarse a partir de células sanguíneas más maduras, se replican y acumulan muy lentamente, con clínica insidiosa, algunas pasan desapercibidas por años. Otro tipo de clasificación es la que tiene en cuenta el linaje leucocitario, o sea, de la célula que deriva la leucemia. Vamos a tener las linfocíticas de precursores linfoides y la mielocítica originada de precursores mieloides. Originalmente entonces nos íbamos a encontrar con cuatro grupos de leucemias principalmente: las linfoblásticas agudas, las mieloblásticas agudas, linfocítica crónica, mieloide crónica, y el resto de leucemias que no entraban de estos grupos como leucemias indiferenciadas u otros tipos. Es así como en 1976 el grupo franco-estadounidense británico establece una clasificación basada en el aspecto morfológico y la línea celular afectada, el grado de maduración y comportamiento citoquímico de los blastos, y establece que es necesario un 30% o más de blastos en médula ósea para el diagnóstico de leucemia aguda. Este mismo grupo en 1985 añade a su vez el inmunofenotipo con el marcado con anticuerpos monoclonales, quedando así una clasificación donde tenemos 7 subtipos de leucemias mieloides y 3 subtipos de leucemias linfoides. Entonces quedaría así determinado la clasificación del grupo FAB según las diferencias morfológicas y citoquímicas de los blastos, divididos en linfoides y mieloides, como están aquí en los cuadros especificados. Posteriormente, en 1989,
Surge una nueva clasificación que a la morfología de la FAB le suma las características antigénicas por inmunofenotipo más las alteraciones cromosómicas por citogenética, que es la MIC. En el 1995, el Grupo Europeo para la Clasificación Inmunofenotípica de las Leucemias determina una nueva clasificación que tiene en cuenta la expresión de diferentes marcadores. En 2001, la OMS reúne criterios de morfología, inmunofenotipo, citogenética y la presentación clínica de las leucemias, y en 2008 le añade el estudio de la biología molecular, creando nuevos grupos donde además se consideran anormalidades citogenéticas, tratamientos citotóxicos previos recibidos por el paciente, aquellas leucemias mieloides derivadas de síndromes mielodisplásicos y la presencia o ausencia de displasia multilinaje asociado. También establece como un 20% o más de blastos en médula ósea o sangre periférica para el diagnóstico de leucemia aguda o si no la presencia de alguna alteración citogenética o molecular recurrente. En 2016, esta clasificación es revisada, enfocada en el significado de subgrupos genéticos y moleculares, que es lo más reciente que tenemos en la actualidad. Entonces, quedaría conformada así la clasificación según la OMS, con los diferentes grupos principales de leucemias mieloides en este caso, y los subtipos basados en las consideraciones citogenéticas y moleculares. Y para las linfoides, también la clasificación en grupos de tipo B y tipo T, y los subgrupos según la molecular y la citogenética. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Basándonos principalmente en la anamnesis y exploración física, el estudio de sangre periférica y el estudio de médula ósea, integrando ambas tres. ¿Qué pruebas de laboratorios van a ser útiles entonces? El hemograma y la morfología de sangre periférica, el mielograma y biopsia de médula ósea, la citoquímica e inmunohistoquímica, el inmunofenotipo por citometría de flujo y el estudio citogenético y de biología molecular, además de una serie de pruebas complementarias que van a permitir una mejor valoración del paciente en cada caso. ¿Cuál sería entonces el rol del laboratorio hematológico en el diagnóstico? Primero vamos a comenzar con la hematimetría, que es cuantificar y evaluar los diferentes grupos celulares de la sangre, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, el contenido de hemoglobina y otros parámetros, que se realiza actualmente en la mayoría de los centros con contadores hematológicos automatizados. Nos van a brindar información relevante para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de las neoplasias hematológicas. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en las leucemias? Leucocitosis o leucopenia, la hiperleucocitosis, que serían recuentos de más de 100.000 leucocitos, alteraciones en el recuento diferencial leucocitario, inmadurez granulocitaria, alertas de blastos, que vamos a hablar ahora, anemia, que normocítica, normocrómica, normalmente es la más frecuente, alteraciones de parámetros eritrocitarios, recuento de reticulocitos y eritroblastosis, trombocitopenia o trombocitosis. Hay que tener en cuenta que los contadores hematológicos automatizados, a través del estudio de parámetros ópticos, como la dispersión frontal, que es en relación al tamaño, la dispersión lateral en relación a la complejidad y la fluorescencia lateral, puede separar y agrupar las diferentes poblaciones leucocitarias. Debido a características especiales, ciertas áreas son más específicas de células blásticas, como se ven en estas gráficas. Vamos a tener que la ocupación por poblaciones de esas áreas va a generar alertas que nos informa el aparato y que siempre habrá que confirmar con la microscopía. Existen además ciertos contadores hematológicos que tienen la tecnología de tinción con peroxidasa, como los ADVIA, donde vamos a tener los gráficos Perox, que relaciona el tamaño y la actividad peroxidásica. Aquí tenemos un área donde se encuentran las células LUC, células grandes no teñidas, donde suelen ubicarse los blastos, y los gráficos vasos que relacionan el tamaño del núcleo con la densidad de la cromatina, donde vamos a tener un área donde se ubican los blastos y también cuando hay gran ocupación del área de basófilos vamos a tener alertas de blastos. Como lo dijimos antes,
Toda alerta de blastos debe ser verificada sí o sí con la microscopía óptica. En un frotis de sangre periférica con buena tinción panóptica, Meigrumbal, Giemsa o Bright, vamos a poder valorar el número relativo y la morfología de eritrocitos, plaquetas y poblaciones leucocitarias, así como datos de atipía, inmadurez, displasia, eritroblastos y particularmente lo que nos interesa, la presencia de blastos no eritroides. ¿Cómo se define una célula blástica? Se define morfológicamente por la alta relación núcleo-citoplasma, uno o varios nucleolos visibles, cromatina fina o laxa, contorno nuclear variable, citoplasma con basofilia variable, a veces tiene gránulos, azurófilos o bastones de Auer y puede tener o no Golgi. Existe una clasificación un poco más fina, morfológica de los blastos, que considera los tipo 1 sin gránulos, los tipo 2 con escasos gránulos o los tipos 3 con más de 20 gránulos, pero al ser muy fina puede llevar a confusión o ser muy subjetiva y al ver una célula de estas características, considerarla blasto ya es suficiente. En ciertas patologías se consideran equivalentes de blastos los mieloblastos, monoblastos y promonocitos, los megacarioblastos. En la leucemia promielocítica aguda, los promielocitos son equivalentes blásticos y los proeritroblastos no se cuentan como blastos, salvo en los raros casos de eritroleucemia aguda pura. Entonces, como ya hemos visto, el porcentaje de blastos es vital. Se deben hacer recuentos de 200 células nucleadas en sangre periférica y en 500 células nucleadas en médula ósea. Desde el 2008 la OMS establece como 20% o más de blastos en médula ósea o sangre periférica para el diagnóstico de leucemia aguda, excepto en esos casos donde hay alguna alteración genética recurrente presente. La morfología es importante que sepamos que nos va a orientar hacia el tipo de leucemia, no da el diagnóstico definitivo, y conduce a la toma de decisiones para ampliar estudios, ya sea en sangre periférica o en médula ósea, de citoquímica, inmunofenotipo, genética y molecular para definir el diagnóstico. Para simplificar esta presentación, vamos a quedarnos primero con las leucemias agudas, las linfoblásticas y las mieloblásticas. La importancia de la morfología en las leucemias agudas, entonces, recae en que al ser lo más inmediatamente disponible nos da la primera orientación diagnóstica. Considerar las diferencias morfológicas generales que caracterizan al tipo mieloide o al tipo linfoide nos ayudan a sospechar ante qué tipo de blasto estamos, lo que va a dirigir la toma de decisiones y estudios posteriores. Por ejemplo, la presencia de un blasto de gran tamaño con citoplasma amplio y granular, me va a hacer pensar más ante una leucemia mieloblástica, mientras que la presencia de un blasto con menos citoplasma, con tamaño más pequeño, ausencia de gránulos, me hace pensar más en una leucemia linfoblástica. Es importante entonces saber que la morfología es diagnóstica y orienta hacia un tipo específico de leucemia, que es útil inicialmente para diferenciar entre mieloblástica y linfoblástica, pero que tiene muchas limitaciones y es muy subjetiva, por lo cual deben ampliarse estudios para llegar al diagnóstico específico. Dejo aquí algunas imágenes de leucemias linfoblásticas agudas con sus subtipos según la FAB y de leucemias mieloblásticas M0, M1 y M2 según la FAB, donde se ven las variaciones morfológicas entre las mismas. Hay una leucemia mieloblástica aguda, la M3 según la FAB, que es la leucemia promielocítica aguda, que se caracteriza por tener bastones de Auer en su citoplasma señalados en rojo, y el signo del hachazo que es un núcleo bilobulado señalado con la flecha verde. Esta leucemia se asocia a una coagulopatía que representa una emergencia hematológica, una emergencia médica. Es aquí donde, en este caso en particular, la morfología inicial puede darnos datos o sospechas para iniciar tratamiento precoz con ácido retinoico que cambia drásticamente el pronóstico de ese paciente. El añadir la citoquímica nos brinda más información sobre el tipo de leucemia, sobre todo la estirpe y el grado de maduración, permitiéndonos clasificarla según la FAB, eh, la cual continúa estando vigente dentro de la clasificación de la OMS, dentro de la categoría de las mieloblásticas agudas sin otra especificación. Las tinciones más frecuentemente utilizadas son la mieloperoxidasa y el sudán negro B, en el caso de la serie mieloide,
la cloroacetato-esterasa, que es la específica y que tiñe serie granulocítica y sus blastos, la butirato-esterasa, que es la no específica y que tiñe las células monocíticas, el PAS, que tiñe en forma de bloques a los linfoblastos y eritroblastos anormales, y otras que son menos frecuentes. La mieloperoxidasa y el Sudan Black, al ser positivas en la serie mieloide, salvo la M0, y ser negativas en la serie linfoide, nos permiten distinguir ambas estirpes. Además, el PAS suele ser positivo solo en las linfoblásticas, por lo tanto, nos permite a su vez orientarnos más a ese tipo de estirpe. Las esterasas específicas y no específicas nos permiten distinguir el componente monocítico que nos ayuda dentro de la clasificación de la FAB. Como ejemplo, tenemos estas tres imágenes de citoquímica. En la primera vemos blastos con positividad para mieloperoxidasa, lo cual orienta hacia una leucemia mieloblástica. En la segunda imagen vemos positividad en los blastos para negro Sudan B, lo cual apoya ese diagnóstico de leucemia mieloblástica. Y en el tercer caso tenemos la estiarasa no específica que tiñe al componente monocítico, lo cual nos orientaría hacia una M4, M5 como posible diagnóstico en esta leucemia. Aquí tenemos otros tres ejemplos de citoquímica, donde tenemos en el primer caso la PAS positividad en eritroblastos anormales, en el caso de una eritroleucemia, nunca positivo en el caso de eritroblastos normales. Luego vemos dos casos de linfoblásticas, donde tenemos la mieloperoxidasa negativa en el recuadro pequeño y la positividad para PAS en el recuadro pequeño de la tercera imagen. Complementando entonces la morfología con la citoquímica, podemos lograr clasificar la leucemia en uno de los grupos de la FAB. Como vemos aquí, en el caso de las mieloblásticas agudas, vemos los 8 grupos con sus criterios. Estos grupos están asociados a un pronóstico y en algunos casos, como la promielocítica aguda, a un tratamiento específico. Vamos a pasar a ver entonces ahora las leucemias crónicas, la mieloide y la linfocítica. En el caso de la leucemia linfocítica crónica, la morfología corresponde a una linfocitosis relativa, con una presencia de población monomorfa de linfocitos maduros pequeños, con cromatina hipercondensada llamada engrumelé o cuarteada, escaso citoplasma, ausencia de nucleolo y presencia de frecuentes manchas de Gumprecht, que son las células que por fragilidad se rompen al hacer la extensión. No hay blastos presentes en significativo porcentaje, no suele haber blastos. Es necesario contrastar con la clínica otras citopenias y ampliar estudio de inmunofenotipo por citometría de flujo para llegar al diagnóstico específico. No basta con la morfología únicamente. Si hay linfocitos de mayor talla con cromatina más laxa, nucleolo y citoplasma más extenso, que corresponde a los prolinfocitos, hay que determinar o contarlos y expresar el porcentaje en el que están. En el caso de la leucemia mieloide crónica, la presentación es como una leucocitosis neutrofílica con precursores mieloides, presencia de blastos, pero siempre en porcentaje menor al 20%, si no estaríamos hablando de una leucemia aguda. Las plaquetas pueden estar normales o incrementadas. Es característica que la fosfatasa alcalina leucocitaria, que en las células normales, en los granulocitos normales, es positiva, en estos casos esté ausente o disminuida, porque son granulocitos anormales. Presenta diferentes fases. Una de ellas es una fase blástica donde los blastos están en igual o más de un 20% y se considera por definición de la OMS una leucemia mieloide aguda, ¿vale? Por eso es importante contarlos. Es importante considerar aquellos cuadros que uno debe diferenciar de una leucemia. Una de ellas es la reacción leucemoide, que es la presencia en sangre periférica de leucocitosis marcada de 50.000 leucocitos por microlitro o más, siempre secundaria o reactiva a diferentes causas, con presencia de leucocitos inmaduros, o sea, desviación a la izquierda, hasta el mielocito. Puede ser neutrofílica, sobre todo en el adulto, en infecciones bacterianas graves, linfocítica, sobre todo en niños, en infecciones virales.
y es importante saber que no suelen acompañarse ni de promielocitos ni de blastos. Aquí dejo un cuadro donde se ven las principales diferencias entre un cuadro neoplásico, que es la leucemia mielocítica crónica, y la reacción leucemoide. Es importante aquí, vamos a ver que en la citoquímica la refosfatasa alcalina leucocitaria es positiva en la reacción leucemoide porque son granulocitos normales, reactivos pero normales, no neoplásicos. Un cuadro importante de diferenciar es la reacción leucoeritroblástica o leucoeritroblastosis, que es la presencia en el frotis de sangre periférica de células jóvenes de las series gránulo y eritropoyética, es decir, una desviación a la izquierda con granulocitos inmaduros que se asocia a eritroblastos. Esta reacción siempre es secundaria a una patología de base, no es primaria como neoplásica hematológica. La mayor parte en los adultos mayores indica la existencia de una neoplasia que ha invadido la médula ósea, generalmente por tumores sólidos no hematopoyéticos, lo que se denomina mieloptisis. No se acompañan de blastos y suelen estar asociadas a eritrocitos con forma de lágrima o dacriocitos. Entonces, considerando la microscopía óptica, tenemos que la morfología y la citoquímica permiten una buena aproximación diagnóstica inicial, que es sencillo, poco costoso, rápido en la realización del informe, pero a la vez requiere mucho cuidado y experiencia de parte del observador. Tiene baja reproducibilidad, alta subjetividad. La clasificación es puramente morfológicas, no incluyen las leucemias bifenotípicas, no distinguen entre estirpe B y T de las linfoblásticas. Es difícil de establecer la diferencia entre blastos y hematogonios, que son precursores normales. Entonces, el gol estándar para el diagnóstico de la leucemia es la integración entre la morfología, la citoquímica, el inmunofenotipo, la citogenética y la biología molecular. Por lo mismo, vamos a entonces ver estas otras técnicas que complementan al diagnóstico. Citometría de flujo multiparamétrica nos permite analizar características estructurales y funcionales de las células al atravesar una fuente de luz, marcando con anticuerpos monoclonales proteínas que son marcadores específicos de linaje y maduración. Nos permiten entonces definir la estirpe y los subtipos fenotípicos con implicancias pronósticas y terapéuticas relevantes. Además, permiten el seguimiento de la enfermedad y detectar la enfermedad mínima residual. El Grupo Europeo para la Clasificación Inmunofenotípica de las Leucemias en el 95 las clasificó según la expresión de marcadores determinados y permitió distinguir entre linfoblásticas agudas B y T y sus subtipos, mieloblásticas agudas y bifenotípicas agudas, que era la coexpresión de marcadores de linaje linfoblástico y mieloblástico. La OMS establece los criterios inmunofenotípicos para diagnóstico y pronóstico. Aquí vemos en una tabla cómo quedaron clasificados los diferentes grupos y subtipos de leucemias agudas linfoblásticas según la EGIL. En el año 2005 se funda el consorcio Euroflow, compuesto por 18 grupos de investigación y dos empresas de 8 países diferentes de Europa que desarrollan y estandarizan pruebas de citometría de flujo para el diagnóstico y la subclasificación pronóstica de neoplasias hematológicas. Desarrollan tubos con combinación de marcadores prefabricados que van a permitir rápidamente clasificar las poblaciones leucocitarias estudiadas. Aquí vemos la composición, cómo están formados los principales tubos de screening, el LST y el ALOT, que son desarrollados por este grupo. En cuanto a la citogenética, se estudia el cariotipo, que es el número, tamaño y estructura de los cromosomas de las células en metafase. También están las técnicas FISH, que permiten detectar alteraciones específicas con el uso de marcaje por sondas fluorescentes dirigidas a esas secuencias genéticas. Las muestras en estos casos deben ser siempre remitidas en heparina. Vemos en la primera imagen un cariotipo normal y en la segunda imagen un ejemplo de técnica FISH con una sonda de fusión para BCR-ABL, que es la translocación 922.
Como habíamos mencionado antes, la genética cobra mucha importancia para la clasificación de la OMS, donde tenemos que la presencia de ciertas alteraciones citogenéticas ya de por sí determinan el diagnóstico de leucemia aguda, independientemente del porcentaje de blastos que haya. Una de ellas es la translocación 821, que se corresponde con una morfología de LMA-M2 según la FAB. Luego tenemos también la inversión del 16, que se corresponde con una M4 con eosinofilia, que característicamente tiene más de 5% de eosinofilia acompañante en médula ósea. Muy importante es la translocación 15-17, que se correlaciona con una morfología FAB-M3, que es la leucemia promielocítica aguda que habíamos hablado antes, con bastones de Auer, con el signo del hachazo. Esto es muy importante ya que vimos que había una asociación entre coagulopatía y esta leucemia que corresponde a una emergencia médica y que responden al tratamiento con ácido retinoico, que al hacerlo precoz mejora muchísimo el pronóstico del paciente. Una importante aplicación de la genética es en el estudio del cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922 del gen ABL del cromosoma 9 con el gen BCR del cromosoma 22, que origina el cromosoma Filadelfia BCR-ABL, que está presente en más del 90% de las leucemias mieloides crónicas, que es fundamental su estudio para el diagnóstico de esta neoplasia y el tratamiento, ya que indican respuesta a imatinib. La presencia de esta translocación en leucemias agudas, mieloides o linfoblásticas es mucho menos frecuente, pero tiene peor pronóstico. Por otra parte, la biología molecular, a través de técnicas como la PCR, permite detectar presencia de reordenamientos de genes, útiles en el diagnóstico, la estrategia terapéutica y la clasificación pronóstica de las leucemias, así como en el seguimiento para evaluación de la enfermedad mínima residual como respuesta al tratamiento. Ejemplos, tenemos la leucemia promielocítica aguda, que ya tanto hemos visto, donde se detecta la proteína generada por la translocación 15-17, que es la PML-RAR-alfa, diagnóstica de esta leucemia. Luego tenemos un ejemplo de leucemia mieloide crónica, donde se detecta la proteína 190 y 210 del BCR-ABL, que era el cromosoma Filadelfia, que también diagnosticaba esta enfermedad. Como novedad, existe actualmente en desarrollo un proyecto de morfología automatizada que consiste en implementar herramientas de software basadas en el procesamiento de imágenes digitales de sangre periférica, que mediante procesos matemáticos y de interpretación, contando con una base de datos informatizada, puede clasificar de forma automática las células sanguíneas, entre ellas las malignas, con el objetivo de lograr valores objetivos y reproducibles independientes de la subjetividad del operador. Algo que prometen permitiría una mejor y más rápida interpretación diagnóstica de la morfología. Uno de los grupos más importantes en este sentido es el del Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, dando un paso al final de la presentación, vamos a concluir con una síntesis de todas las ideas que hemos ido hablando. En primer lugar, el laboratorio hematológico tiene un rol fundamental en el estudio de las neoplasias hematológicas, entre ellas las leucemias. Vimos que permite establecer en un primer momento la sospecha y la orientación diagnóstica inicial. Muchos procesos malignos hematológicos con clínica insidiosa son frecuentemente diagnosticados tras hallazgos de anormalidades en pruebas de laboratorio hematológico que se hacen de rutina. Los valores hematimétricos nos pueden alertar sobre la presencia de una hemopatía maligna, ya vimos con las alertas de blastos, lo cual siempre debe ser confirmado con otros estudios más específicos, como ya vimos, la morfología, el inmunofenotipo. La evaluación morfológica de sangre periférica y médula ósea como primer estudio disponible nos va a permitir clasificar inicialmente el proceso, orientando el estudio con pruebas más específicas y además nos permite en ciertos casos iniciar tratamiento precoz como la leucemia promielocítica aguda. La aplicación de técnicas de citoquímica, inmunofenotipo, citogenética y biología molecular van a complementar a la morfología
y permiten un mejor abordaje tanto diagnóstico como terapéutico, así como una correcta clasificación pronosticada de la leucemia. Si bien la morfología en un primer momento es crucial, debe completarse el estudio de la leucemia con el resto de las técnicas para que haya una correcta clasificación diagnóstica, lo que se denomina diagnóstico integrado. Bueno, eso sería todo. Espero haber sido claro porque hay mucho para hablar y poco tiempo. Pero bueno, muchas gracias por su atención y no duden en escribirme si quieren hacer alguna consulta sobre algún tema que se haya hablado aquí. ¿Vale? Gracias.